Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Como siempre, para mí es motivo de júbilo, de alegría, el poder compartir con ustedes la reflexión del Santo Evangelio. Mis muy queridos hermanos, estamos celebrando el día de hoy, el domingo 19 del tiempo ordinario, y seguimos caminando en esta hermosa senda del discipulado con nuestro Divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que nos va enseñando con sus palabras y ejemplos cómo ser cristianos, es decir, cómo agradar al Padre como ungidos del Señor, porque recuerden que cristiano viene de Cristo, Cristo significa ungido, ungido por el Espíritu, cómo actuar como ungidos por el Espíritu del Padre, de forma tal de que agrademos a Dios buscando hacer en todo su voluntad. Esto es lo que significa ser cristianos. Veníamos escuchando en los domingos anteriores esta predicación de nuestro Divino Maestro que pone delante de nosotros la verdad del misterio del reino de los cielos. Un reino que tenemos que buscar activamente. Un reino que no es una ilusión, un castillo en el aire, sino que es un don de Dios y que a la vez es presencia real de Dios en medio de su pueblo. Esto es el reino de Dios, la presencia de Dios en medio de nosotros, el estar con Él, vivir bajo su ley y disfrutar de sus gracias, de los frutos de la acción del Espíritu en la vida de aquellos que esperan y creen en Él, que confían y aguardan con esperanza el cumplimiento de todas sus promesas. Este reino de los cielos se nos presentaba en el domingo pasado como un reino en el cual la acción de los involucrados, nosotros la comunidad creyente, es importante. Lo que nosotros hacemos para hacer presente el reino de los cielos en medio de la sociedad, en medio del mundo. Si el reino de los cielos se nos presenta como aquello que debemos anhelar, que debemos de buscar, como aquel deseo del corazón del hombre que quiere experimentar la presencia y cercanía de Dios, pues ahora el reino de los cielos se nos manifiesta no solo como una búsqueda, sino como una acción. Hay que actuar. Y se nos presentaba el reino de los cielos como esta acción concreta de los apóstoles que, escuchando a Jesús predicar, tienen que tomar acción en el mundo. ¿Qué hay que hacer para llevar a otros el actuar de Dios? Los apóstoles el domingo pasado buscaron a alguien que compartiera de sus bienes. 5 panes, 2 peces, para dar de comer a la muchedumbre. Denles ustedes de comer, les había dicho Jesús. Le escucharon y pusieron en práctica aquello que Jesús les había dicho. Actuaron. Pero ahora el Evangelio que nos presenta este domingo, tomado siempre de Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 23, pone delante de nosotros la continuación del Evangelio pasado. Y después de haber multiplicado los panes, dice la Escritura que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Lo primero que notamos acá, Jesús no quiere que la acción concreta que los apóstoles están realizando se quede estática en un lugar, sino que ésta debe crecer. El reino de los cielos es un reino en expansión. No está dado por Dios para quedarse únicamente estático en un sitio y que la gente venga a Él. No. El Señor envía a los miembros de este reino a que vayan como misioneros a extender la buena nueva. Ya hemos hecho aquí algo. Ya hemos abierto delante de los ojos de la gente la posibilidad de un reino nuevo, diferente. Ahora la gente va a quedar si responde o no a la invitación que Jesús hace a través de los apóstoles. Pero a los apóstoles les toca ir y continuar misionando, llevando la buena nueva del reino a la otra orilla, es decir, seguir remando hacia adelante. Mientras tanto, la Escritura dice que Jesús subió al monte a solas para orar. Estaba ahí solo en el monte.
El monte es lugar de encuentro con Dios. Es lugar de encuentro con Dios. Ya desde antiguo se mira que este espacio es un espacio privilegiado, precisamente porque las montañas, al ser elevadas, se ven como esos puntos más cercanos al cielo en la tierra, los lugares más cercanos a las alturas, y las alturas es donde Dios habita en el imaginario bíblico. Por eso la alianza de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac allá en el monte donde Dios provee. Luego vemos incluso la alianza que hace Dios en el Horeb con su pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y le da a Moisés las tablas de la ley. En ese monte donde se manifestó con truenos, con voz potente, con aquella nube, con aquel fuego. Es lugar de encuentro con Dios. Tanto así que también hoy la primera lectura que nosotros escuchamos, tomada del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículos del 9 al 13, nos van a presentar al profeta Elías, que huyendo de la reina Jezabel, después de aquel acto donde manifiesta que el único y verdadero Dios es Yahvé y no ningún otro Dios, ni siquiera Baal con todos sus sacerdotes que servían a los intereses del reino, a los intereses de la reina Jezabel, pues ninguno de esos tenía la verdad, sino el único y verdadero Dios Yahvé. Después de que Elías había matado a estos falsos sacerdotes, a estos falsos profetas, a estos falsos servidores de un falso Dios, huye, porque el poder político, la reina Jezabel, buscaba destruirlo, matarlo, huye al desierto y va precisamente a este mismo monte, al monte Horeb, a ocultarse a una cueva, por miedo a la reina. Y en este monte escucha la voz de Dios, que le da una orden: sal de la cueva, sal de la cueva, Elías, eres profeta de Dios, no te he mandado yo para esconderte, para estar con miedo, para tirar la piedra y esconder la mano. No, tiraste la piedra, hay que ser responsable. Si estamos predicando una verdad, si estamos anunciando la palabra de Dios, no tenemos que tener miedo a las consecuencias que devengan de ello, porque Dios está con nosotros. Sal de esa cueva, voy a pasar delante de ti. Y tuvo una teofanía Elías, donde antes de esta teofanía vino un gran viento huracanado, fue un terremoto, se presentó el fuego, signos que en la Biblia también son símbolos de la presencia de Dios, pero que en esta ocasión venían a significar para el profeta toda esta tribulación que estaba pasando, toda esta persecución, estas fuerzas de la naturaleza que mostraban estos problemas que acontecían en la vida del profeta y que podían hacer que él tuviese miedo. Y en ese momento Elías experimentó la presencia de Dios, que vino no en todo esto estrepitoso, sino en una brisa suave. La paz de Dios se hizo presente para el profeta, y el profeta tuvo valor y recuperó la fuerza para ir a anunciar a su pueblo la palabra que el Señor le había enviado. Pues el Evangelio hoy nos presenta a Jesús, que sube al monte para hablar con su Padre. Pero este subir al monte no es para quedarse ahí. Moisés subió al monte y recibió la alianza y fue a comunicarla al pueblo. Elías subió al monte, se escondió en la cueva, pero Dios lo hizo salir de ahí y lo envió a predicar a su pueblo la salvación. Jesús sube al monte, pero no se queda ahí. Va a acompañar a sus apóstoles, que se habían ido adelante en la barca. Y estando en la barca, los apóstoles sienten miedo. No está Jesús con ellos. Sienten que les falta el Señor. Y nos presenta otra vez la Escritura, las fuerzas de la naturaleza, el viento impetuoso, el mar agitado, que en los símbolos bíblicos también tienen su sentido, porque el mar en la mentalidad bíblica es la región donde están los grandes monstruos que simbolizan al mal. Y en esa agitación sienten temor, pero allá a lo lejos ven una figura caminando sobre el agua.
Y en medio de su angustia, del miedo y lo que pasaban, pensaron mal, pensaron, es un fantasma, otro tormento más. Sin embargo, al ver bien, notaron que era Jesús caminando sobre las aguas, que calma el mar, que calma el viento, con su presencia, con su palabra. Los apóstoles no eran tontos, eran hombres de fe y piden un signo. Esto es lo prudente en la vida espiritual, pedir signos. Si eres tú realmente, le dice Pedro, mándame ir sobre las aguas, que vaya a ti. Y Jesús le dio la orden, ven. Y empezó a caminar sobre las aguas Pedro también. Pero Pedro tuvo miedo, sintió dudas. Jesús lo reprende, hombre de poca fe. Pero era natural que Pedro se sintiera así. Todo lo que estaba pasando era algo nuevo. Estaba viendo milagros, estaba escuchando una nueva predicación, está viendo las fuerzas de la naturaleza, conoce toda la carga simbólica que para el pueblo de Israel implica el mar. Y tuvo miedo. Pero Jesús le hizo saber que Él siempre estaba con ellos y que se los envía, no los envía solo, que su presencia siempre le va a acompañar, que no van a faltar las pruebas, que no van a faltar las dificultades, pero que Él siempre estaría con ellos. Y esto es lo que se tiene que quedar con nosotros en este domingo. Que la presencia del Señor está cerca, aún en medio de nuestras tribulaciones, de nuestros problemas, como los que pudo vivir el profeta Elías, como el miedo que sentían los apóstoles angustiados en la barca por las fuerzas de la naturaleza, por las fuerzas del mal. Pero Dios siempre estará con nosotros. Y que de nuestra parte debe haber confianza plena, debe haber fe y hacer lo que tenemos que hacer. Ir como misioneros del reino y propagar la buena nueva a todos, empezando por Israel, a los judíos que hoy todavía no reciben a Jesús como el Mesías, a esos por los cuales el apóstol Pablo sentía dolor en su corazón, como dice la segunda lectura de hoy en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Porque ellos también tienen necesidad de Jesús. Vayamos nosotros, queridos hermanos, es la invitación que quiero hacerles hoy. Vayamos sin temor alguno a anunciar la buena nueva del reino a todos, a invitarles a encontrarse con Jesús cara a cara, a no tener miedo de verle, a reconocerle, porque verdaderamente Jesús, como dice hoy el Evangelio, es el Hijo de Dios. Y quien lo ve, quien lo tiene, quien recibe su presencia, se transforma, cambia. Esta es la buena noticia que estamos llamados a anunciar. Que el Señor me le bendiga a todos ustedes. Queridos hermanos, invoquemos la bendición del Señor sobre nosotros y nuestras familias. Que el Dios de la misericordia, Dios del amor, que está en el fuego, que está en el viento, pero que también está en la brisa suave, derrame su gracia y bendición sobre nosotros por medio de su Hijo y la fuerza de su Santo Espíritu, que Él nos bendiga y nos guarde a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana.